las 7 claves para mantenerse como un verdadero cristiano católico. Les cuento que ya estuvimos en vivo. El tema se llamó el Evangelio el día 1 de julio, que lo dieron en todas las parroquias. Pueden buscarlo en mi página de Facebook. Ahí encontramos los 2 videos. Primer video que se me corta, pero continué en esa formación bíblica. El Evangelio fue de Marcos, capítulo 5, del 31, no me acuerdo. Es la hija de Jairo, que estaba enferma, que estaba agonizando, y la mujer que le tocó el manto a Jesús y que fue sanada por el Señor. Esa es mi primera formación bíblica en vivo para que ustedes la puedan buscar. Y la de hoy, que son las 7 claves para mantenerse como un verdadero cristiano. El primero es la confesión. Resulta y sucede que la iglesia tiene 3 fundamentos. Nosotros como católicos nos fundamentamos en 3 partes importantes: en la santa palabra del Señor, en la tradición de la iglesia y en el magisterio de la iglesia. Nosotros no nos podemos quedar solamente como bíblicos. No, la iglesia es muy bíblica, demasiado bíblica. Los hermanos separados nos han criticado a nosotros durante muchos años que nosotros no somos bíblicos. Es la iglesia más bíblica que hay, es la iglesia del Señor, es la iglesia de Jesús. La santa palabra del Señor, nosotros como cristianos tenemos que alimentarnos todos los días, y la estamos escuchando allá en el Evangelio, que todos los sacerdotes, todos los días, que son nuestros grandes hermanos sacerdotes que se entregan por sus comunidades, la están proclamando. Ellos no van a hablar allá a los templos de ellos van a hablar de Jesús, y nos hablan todos los días un evangelio totalmente diferente, un evangelio que nos habla todos los días del Señor, todos los días del Rey. Entonces, la tradición de la iglesia, que es la que nos dejaron nuestros hermanos apóstoles, que hoy le suceden los obispos, pero que los obispos son los sucesores de los apóstoles, que también tenemos los cardenales y también tenemos nuestros sacerdotes que reciben esa bendición de nuestros hermanos obispos. Y tenemos el magisterio de la iglesia, que lo conforma el Papa y nuestros hermanos obispos. Ellos son los que analizan los documentos, miran a la luz del Espíritu Santo, miran a la luz de la Santa Palabra si realmente nos favorecen o no nos favorecen, porque nosotros no podemos comer todo entero. Resulta que hay que discernirlo, y el Espíritu Santo nos ha enseñado a discernir entre el bien y entre el mal. Entonces, ¿dónde encontramos ya ese discernimiento, el magisterio? Pues dentro del catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia nos ha dado estas 2 herramientas fuertes, que son la Santa Palabra del Señor y el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso usted me van a ver tocando muchas veces, hablando del catecismo, pero también hablando de la Santa Palabra del Señor, pero también hablando de la tradición de la Iglesia. Entonces, resulta y sucede que los sacramentos son esas gracias especiales, son las escaleritas que nos llevan hacia el cielo. Es esa fuerza. Los hermanos separados no tienen estos sacramentos completos como nosotros sí los tenemos. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos 7 sacramentos. Ya saben ustedes cuáles son, que tenemos sacramentos de iniciación, sacramentos de curación, pero también sacramentos que le sirven a la comunidad, sacramentos que le sirven a la sociedad. Entonces, los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, tenemos la primera comunión y la confirmación, pero también tenemos dentro de esos 3 uno que es de curación, que es importante, que después del bautismo, antes de la primera comunión, debemos nosotros recibirlo, que es el sacramento de la confesión. Pues este sacramento de la confesión es uno de los sacramentos hermosísimos. Ustedes recordarán la historia del hijo pródigo, que habían 2 hijos, que ese papá hermoso tenía 2 hijos, un hijo que era muy rebelde y un hijo que era muy sumiso a él, muy humilde, muy entregado al hogar. Pero este hijo rebelde le pide a este papá que le regale la herencia. Toma la herencia, se va por el mundo, la gasta con prostitutas y termina comiendo, trabajando con cerdos, con marranos. Resulta y sucede que allí comía algarrobas, dice la palabra del Señor, que comía algarrobas. Pero un día se puso a pensar y dijo: bueno, ¿yo qué hago aquí comiendo después de que había malgastado todo? Y en mi casa, en mi padre, me sobra todo. Pues se fue en búsqueda de ese papá. El papá todos los días salía al camino, dice la palabra del Señor, no con un palo, no con un garrote, discúlpeme la palabra, no con
cuchillo, con un arma, no. Él lo esperaba con los brazos abiertos y este hijo regresa grandemente a abrazarse con el papá y fue la fiesta más grande para él porque él lo esperaba grandiosamente. Es más, él le mandó a matar el mejor cordero para recibir este hijo. Pero el hijo bueno y sumiso le dice al papá, papá, yo que siempre he estado con usted, tú nunca me has dado lo que hoy le has dado a él. Y el padre le dijo, todo lo que tengo es tuyo, hijo, no te preocupes. Esa noche hicieron una fiesta. Pues así somos nosotros cuando regresamos a la casa del Señor. Cuando tú regresas y haces esa confesión plena con el Señor, sin mentiras, sin ocultar cosas. El sacramento de la confesión es un sacramento que lo encontramos en el catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla estas hermosas escaleritas de estas gracias especiales que son signos porque son signos visibles de la gracia del Señor, todos los sacramentos. Y el sacramento de la confesión pues es un sacramento de sanación, es un sacramento de curación. Cuando yo llego, nos decía un sacerdote alguna vez en la Eucaristía, yo veo a mis hijos cuando se vienen a confesar, a estos hermanos hijos fieles de la iglesia que vienen a buscar al sacerdote para confesarse, pero vienen con unos rostros tristes, agachados, cansados. Dice la palabra de Dios, venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar y haré que estas cargas sean fáciles y ligeras de llevar. Pues así nosotros llegamos al confesionario y cuando llegamos tristes, pero decía este sacerdote, cuando se van felices, respiran profundo porque han dejado sus cargas ahí a los pies del Señor, porque no es el sacerdote el que nos confiesa, nada menos es Dios quien nos da la solución. Para podernos confesar hay unos pasos muy importantes y ustedes lo saben, que nos han enseñado, nos han dado estas catequesis importantísimas. Nuestros hermanos catequistas, nuestros misioneros, nos han dicho que el primer paso para hacer una buena confesión es el examen de conciencia, el segundo es arrepentimiento de corazón, el tercero es propósito de no volver a pecar, el cuarto es decir los pecados al confesor y el quinto es recibir la absolución y cumplir con la penitencia. El primero es el examen de conciencia, como le pasó a este hijo pródigo, estaba ya con los cerdos trabajando y comiendo la misma comida y dijo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Él empezó a pensar todo lo malo que había hecho, pero dijo, en mi padre allá me esperará, yo sé que mi padre no me va a decir que no me va a recibir. Ese es un examen de conciencia. Entonces nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia de todos nuestros años pasados. Hay personas que llevan 20, 30, 40 años y que no se confiesan desde el día de la primera comunión. Entonces debemos confesarnos, debemos alistarnos y hacer una buena preparación para ir y a buscar el sacerdote y hacer una buena confesión. Pero también tenemos que tener ese arrepentimiento de corazón de todo lo malo que hemos hecho junto con el examen de conciencia. Pero también tenemos que hacer ese propósito de enmienda de no volver más a pecar. Recuerde que la mujer adúltera que le llevaron estos fariseos a los pies de Jesús, ¿qué le dice Jesús al final? Jesús dijo, yo no te condeno, mujer. Ellos no te han condenado, yo menos te condeno. Vete y no vuelvas más a pecar. Recuerde que nosotros no podemos estar repitiendo y haciendo las mismas cosas y cada 2 días estarnos confesando. La confesión hay que guardarla, hay que mantenerla y hay que mantenernos como verdaderos cristianos. Igualmente, si nosotros pecamos, nosotros no nos podemos aislar. Ya volvimos a caer, ya no vuelvo más a la iglesia, ya no volvemos más a buscar eso. ¿Para qué? Eso es falta de oficio. No, con más ver debo ir a buscar el sacerdote, con más ver tengo que ir a confesarme. Otro de los pecados que a veces nosotros cometemos es que nos dejamos robar la bendición a veces hasta de nuestros mismos familiares o hermanos separados, que nos dicen para qué confesarse con uno que es más pecador que nosotros, pero resulta que no. Nuestros hermanos están muy equivocados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo confesarme en mi casa frente a una imagen, porque eso es una oración de perdón, a ir a buscar este sacramento que es de sanación. El sacramento es bíblico y el Señor lo dejó y lo habla en la santa palabra del Señor. En Santiago nos habla de este santo sacramento que dice confesados los pecados unos a otros, y el Señor le dio autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados y les dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esta es la autoridad que tienen los apóstoles, la autoridad de los obispos y la autoridad que hoy día tienen todos los sacerdotes para nosotros recibir esa absolución. No nos dejemos robar la bendición y menos lavar nuestro cerebro
cerebro, de mentiras y de cosas falsas. Hay que buscar el sacerdote para confesarnos. Luego buscamos el sacerdote y por último nosotros debemos recibir la absolución que nos da el sacerdote, que Cristo nos la da por medio de este sacerdote, de este hermano que está ahí presente, y cumplir con la penitencia. No se les olvide que debemos cumplir con esa penitencia que nos fuera impuesta por el sacerdote. Debemos cumplirla porque si no nosotros no estamos haciendo nada. Recuerden que la confesión nos sana, nos libera, nos reconcilia, porque es un sacramento de reconciliación, nos une con la iglesia. Recuerden que si nosotros estamos en pecado, el Espíritu se aparta, el Espíritu de Dios, pero cuando nos confesamos, el Espíritu vuelve con nosotros, y eso me lo explicaba a mí un sacerdote hace más de 20 años, cuando yo realizaba confesiones a veces regulares, pero que ese sacerdote nos decía y nos explicaba, ojo con esto, la confesión no se juega, la confesión es muy sagrada y hay que mantener la confesión. El segundo sacramento es la misa, la Eucaristía. La misa es el renovar todos los días la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dicen por ahí los santos que la misa es el mismo cielo en la tierra, es el unir del cielo con la tierra. El Señor baja cuando está el sacerdote ahí. La Eucaristía y la misa es bíblica, igual que el sacramento de la confesión. Es muy bíblica. ¿Cuándo se dio? En la cena del Señor. El Señor dice, hagan esto en conmemoración mía, háganlo hasta que yo vuelva. No, por eso nosotros la Iglesia Católica la está haciendo todos los días, y todos los días es un renovar nuevo. No es el sacerdote que yo voy porque es gordo, porque es flaco, porque me cayó bien, porque ya está muy abuelito y no me gusta ir allá. No es el sacerdote que está haciendo las misas, no es el sacerdote que está haciendo las Eucaristías. Es Dios mismo por medio de él que lo toma como instrumento para darse a nosotros. La Eucaristía tiene varios nombres, lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, como banquete, como fracción del pan, como misa, como Eucaristía. ¿Qué es Eucaristía? Acción de gracias. ¿Qué es misa? Es la misión. Cuando yo recibo al Señor, me voy a decirle a los demás que Cristo está vivo. Cuando es fracción, porque el Señor lo partió ese pan con sus apóstoles y nos lo dio a conocer a nosotros. Y es banquete porque es una fiesta, nosotros vamos por esa fiesta. Y es Eucaristía porque es una acción de gracia. Yo voy a darle gracias al Señor por todo lo que me sucedió en la semana. Pero recuerden, hermanos, que la misa no es de un solo día. Sí, la misa es del domingo. El domingo es el día sagrado para descansarlo, para no hacer ninguna clase de trabajo, excepto los que están enfermos, que pueden quedarse en sus casas y escuchar la misa en el televisor, excepto una persona que de pronto ese día por fuerza mayor le tocó ir a trabajar, pero el que está en casa debe primero, antes de hacer esas otras cosas, de irse a un paseo, debe el domingo respetarlo e irse para la Eucaristía para recibir la sana y gran bendición. El domingo no se trabaja, no se abren negocios. El domingo es para el Señor, para darlo. Dice la palabra del Señor que el Señor nos devuelve a nosotros el 101%. Si yo cierro mi negocio, el Señor me va a devolver. Después les tendré la oportunidad de contarle un testimonio de una señora precisamente hace más de 20 años, cuando yo le decía que cerrara el negocio para que el Señor le diera el triple, pero hoy no les contaré. Entonces la Eucaristía debemos recibirla no un día, sino todos los días, y podemos ir y saquen ese tiempo. Como les decía anteriormente, llevo 21 años de estar recibiendo la Eucaristía, 21 años recibiendo esa fuerza del Señor, y todos los días. ¿Cómo se sustenta bíblicamente la Eucaristía? Primero en la cena del Señor. Recuerden que la Santa Palabra del Señor habla que el Señor compartió el pan, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes, esta es mi carne que la comeremos todos nosotros. Pero también el Señor nos dice a nosotros, quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. O sea, yo voy todos los días a la misa porque me estoy preparando para esa vida eterna. Recuerde que nosotros somos seres pasajeros, nosotros no nos vamos a estar acá. No hemos visto el primer muerto que pase con un trasteo, no hemos visto a la persona que se haya quedado aquí en la tierra 200, 300, 400 años viviendo, no hemos visto esa persona. Nosotros somos seres pasajeros, y entonces nosotros nos preparamos en la misa nos está preparando para ese encuentro real con el Señor, y somos seres eternos. Vamos a ser seres eternos, pero allá en la eternidad, cuando nos muramos, cuando nos vamos. Mientras tanto somos seres pasajeros.
Entonces la Eucaristía, ¿qué es lo que hace? La Eucaristía en nosotros nos hace criaturas nuevas. Vivimos por esa gracia santificante que el Señor nos regala en la misa. La misa es comunión, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso yo hoy recibo el cuerpo y la sangre del Señor. Pero algo que ustedes no deben hacer es recibir el cuerpo y la sangre de Jesús estando en pecado. Menos nosotros, si llegamos a la mitad de la Eucaristía o al final, no podemos pasar a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Uno de los mandamientos de la iglesia es escuchar la misa entera, escuchar la misa entera. Nosotros no podemos recibirla por pedazos ni franjeada. Nosotros tenemos que participar de cuerpo entero y completa la Eucaristía. Nosotros no podemos llegar a la mitad y al final y pasar a recibir la comunión. Nada de eso. Nosotros tenemos que estar 5 minutos antes, dejar de haber comido para irnos espiritualmente preparados para recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos muchos santos, que vivieron solamente de la comunión. Precisamente Martha Robin. Martha Robin es la fundadora de la Foyer de Charité, donde se hacen retiros. Esta es una francesa y una mística francesa que tuvo la oportunidad más de 30 años solamente alimentarse del cuerpo y la sangre de Jesús. Imagínense, ella solamente el cuerpo no le recibía más. Y dice que cada día fue perdiendo sus facultades de su cuerpo y que cada día que iba perdiendo sus facultades le entregaba más al Señor por la redención de los pecadores, para que los pecadores se pudieran arrepentir. Y solamente recibía el cuerpo y la sangre de Jesús, ella no recibía más. Otra santa es otra mística, la mística alemana Ana Catalina Everis, de la cual se dice que de ahí Mel Gibson hizo su película La Pasión de Cristo. Ella escribió muchísimos libros, escribió su propia vida, la experiencia mística y esta experiencia de esta mujer que también recibió allá en su cama el Señor muchos años. Y así muchos místicos, muchos hombres de fe, muchos hombres que recibieron, se alimentaron solamente del cuerpo y la sangre de Jesús, que de pronto en este momento se me pasa. Pero es la oportunidad para que usted pueda ir todos los días a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. No lo deje de recibir, tampoco lo vaya a recibir indignamente. Bueno, y cuando el Señor dice que quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, termina en Juan, termina diciéndonos que la Eucaristía, mire todo lo que hace al recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, algo que no hacen los hermanos separados, algo que no hacen diferentes cultos, algo que no, porque no tienen este mismo culto que nosotros hacemos, no hacen lo que nosotros realmente estamos haciendo, porque nosotros estamos cumpliéndole al Señor en su cuerpo, en su sangre y en su vida, estamos recibiendo al Señor, nos da esa gracia, por su infinita misericordia, el Señor nos ha llamado como cristianos católicos a recibirle a Él dignamente. Otro apunte, otra clave, la tercera clave es visitar el sagrario diariamente. Mire, todos los grandes santos de la iglesia se han hecho en el sagrario. Santa María Margarita Alacoque tuvo la experiencia del Sagrado Corazón, no en su habitación, lo tuvo allá en el Santísimo Sacramento del altar. El Señor salía de allá y le hablaba a ella y se le mostraba con un corazón que ardía, un corazón lleno de fuego, un corazón en llamas, un corazón en dolor. Eso fue la experiencia que ella tuvo y así todos los grandes santos han visitado. Y cuando yo llego al Santísimo Sacramento del altar con mis problemas, con mis necesidades, con mis debilidades, no es para estar solamente 1 minutico ni 2 minuticos. Hay que empezar, sí, si yo no tengo esa opción, pues puedo empezar por 5, por 10, si yo no tengo esa experiencia, hasta que puedo durar 1 hora, 2 horas. Yo conozco personas que duran toda una mañana, todo un día frente, adorando a Jesús expuesto, cuando se expone los primeros viernes del mes, o ahí ahorita todas las parroquias tienen ya su lugar, su oratorio, donde está el Santísimo Sacramento del altar expuesto. Entonces los invito en esta tercera clave a que pensemos qué es el Santísimo, es donde está allí guardado la reserva del Señor, allí está expuesto. Hay, digamos, catedrales donde no tienen el Santísimo expuesto, pero lo tienen ahí en esa reserva, ahí está el sagrario, ahí está el Señor, vivo y real, cuerpo, sangre, alma y divinidad están ahí. Entonces el Señor nos llama a nosotros para que visitemos el Santísimo todas las veces que podamos, pero aumentémosle al Señor, démosle al Señor lo que se merece, no miserias, no migajas. Al Señor no se le da migajas ni miserias, al Señor se le da todo el tiempo. Para Él no hay tiempo, para Él no hay espacio, para Él no hay nada, todo es para el Señor. Tercero,
la lectura, las sagradas escrituras. Nosotros como católicos, como le decía en un principio, debemos formarnos bíblicamente. Si nosotros no sabemos cómo leerla, busquemos la ayuda necesaria de personas expertas bíblicas católicas que nos enseñen a amar la santa palabra del Señor. ¿Cómo se lee las santas escrituras? Ya hoy lo explicaban precisamente en la Eucaristía donde yo estaba, la lección divina, que es primero orar, reflexionar, pensar, analizar la santa palabra del Señor. Y no es, la palabra del Señor no es leer como se lee una revista de chistes ni una revista jocosa, no. Las Sagradas Escrituras, aparte de ser un libro histórico, es la voz del Señor que me habla. Dice en las Sagradas Escrituras: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y conocimiento de la santa palabra del Señor. ¿Cómo empezar a leer las Sagradas Escrituras? Empecemos por los Salmos, empecemos por los pasajes del Nuevo Testamento, las parábolas que nos enseñan. Entonces vamos primero haciendo oración, luego vamos meditando, vamos leyendo y luego vamos meditando la santa palabra del Señor, que es grandioso, ¿sí? Entonces ahí el Señor nos va iluminando, nos va dando la gracia y vamos pidiendo la fuerza del Espíritu Santo para poder entender el mensaje. Recuerden que hay cosas muy literales que nosotros no podemos tomar todo al pie de la letra, porque el Señor siempre nos está hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces, aparte de que yo empiezo a leerla, hay que practicarla, ¿no? La palabra del Señor va unida a la práctica. Ya el Papa Francisco nos decía y nos hablaba en estos días, que nos hablaba del verdadero testimonio de vida. Y el testimonio de vida parte de ahí como verdadero cristiano. Yo leo la santa palabra del Señor, pero hay que llevarla a la práctica. ¿A dónde? Empezando por nuestra misma casa. Recuerden los mandamientos de la ley de Dios que están en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Nosotros allí podemos buscar en Éxodo los mandamientos. Tenemos también las redes sociales, donde nosotros podemos escribir mandamientos de la ley de Dios en la Biblia, donde se encuentran. Ahí nos botan todas las citas bíblicas. Igual en el Nuevo Testamento también todas las citas las podemos buscar por las redes de internet si nosotros no las encontramos, y cogemos la palabra del Señor de acuerdo a la cita que dice ahí en las redes de internet que me arroja, busco y voy leyendo las citas bíblicas. Hoy día en las redes sociales hay sacerdotes que dan, católicos, que sean católicos romanos, que nos den esos cursos bíblicos virtuales. Las parroquias también están a la disponibilidad, a la disposición para formarnos a nosotros. Recuerden que nosotros no podemos ser cristianos mal formados, debemos formarnos y estar muy aterrizados y también de acuerdo a los tiempos y a los signos en los que estamos viviendo. Entonces, que las Sagradas Escrituras, dice la palabra del Señor, que es la palabra que es una espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y hasta los mismos tuétanos nos discierne a nosotros. Es una espada de doble filo. Si yo odio, la palabra del Señor nos dice que debemos perdonar 70 veces 7. Si yo vivo de la pornografía, el Señor nos habla de la pureza. Si yo vivo peleando, el Señor nos dice que hay que reconciliarnos. Esa es la espada de doble filo. Yo pienso de una manera y el Señor me está formando de otra manera. El Señor me está llamando a vivir de otra manera en su gracia y en su gracia santificante. Si yo creo en brujas, en chamanes, en cosas, en suertes, el Señor nos prohíbe a nosotros, por amor. Esas prohibiciones no es como cogernos y darnos palo ni amarrarnos, no, todo lo hacemos por amor, porque es que estamos hablando de un Dios del amor. Entonces, por ese amor yo le cumplo al Señor por amor. Unos novios, una persona que está enamorada, la niña que se enamora grandemente del niño, el niño que se enamora grandemente de la niña en su adolescencia o en su adultez, esa pareja, ella hace lo que él hace porque es que están enamorados, y él hace lo que ella hace porque están enamorados, porque se quieren, porque se aman. Así es esa experiencia con el Señor. Yo amo al Señor y le estoy cumpliendo día a día. Entonces yo no le voy a faltar al respeto al Señor porque lo amo, porque lo quiero. Por eso yo me levanto temprano a la misa, por eso voy y me confieso, porque lo amo, porque esto no es una obligación. El Señor no rompe el libre albedrío, menos el Espíritu de Dios. El Señor no nos invade a nosotros ese libre albedrío mientras que nosotros no le permitamos. Así es el Señor de caballero, que Él toca la puerta, llama y dice: si alguno abre mi puerta y me escucha, yo estaré con él, entraré y cenaré y nos quedaremos juntos. Entonces el Señor es el Rey, es el poderoso. Él está más vivo que nunca. Entonces la palabra del Señor es para escudriñarla, para vivirla. Dice que el que lee la palabra del Señor es como el que le gusta la miel de abejas, que le gustó, le siguió gustando y la sigue comiendo, más quiere saciarse de ella. Cuarto es las Sagradas Escrituras. Diariamente orar el Santo Rosario como cristianos católicos. Recuerden
que familia que reza unida permanece unida. Familia que reza unida permanece unida. El Santo Rosario viene de una experiencia grande de Santo Domingo de Guzmán, a quien la Virgen se le aparece en un momento de crisis, en un momento triste, en un momento en el cual él necesitaba algo diferente, y era el Santo Rosario. La Virgen le pide que empiece a amarla a ella a través del Santo Rosario y le enseña cómo hacer el rosario. Pero antes, pues ya estas oraciones, se dice en la historia que estas oraciones ya estaban sueltas, pero la Virgen se le manifiesta a él y es de él empezamos nosotros a fundamentarnos con el Santo Rosario. En el año 1917 la Virgen más fundamenta el Santo Rosario cuando se le aparece a estos 3 niños en Fátima, en Cova de Iría, y entonces ella lo primero que hace es decirles que deben amar el rosario, deben orar el Santo Rosario todos los días. Entre más grande sea mi problema, más yo voy a intensificar la oración. 3 veces al día, 4 veces al día. Entre más sea mi problema, más fe voy a tener, más oración voy a iniciar, más para poder combatir lo que me está afectando. No podemos bajar la guardia. El Señor nos da a nosotros esos guardianes grandes. Mire que Moisés, cuando bajaba los brazos, perdía sus batallas, pero cuando levantaba los brazos y le clamaba al cielo, él ganaba sus batallas. Entonces nosotros tenemos que aprender también a orar, a postrarnos, a ponernos de rodillas frente al Santísimo Sacramento del altar. Cuando estemos haciendo el rosario, también hagámoslo de rodillas, para que el Señor escuche nuestro clamor, para que el Señor no está sordo, el Señor no es ciego ni es sordo. Él, antes de que yo le pida, dice la palabra del Señor, él ya sabe lo que yo le voy a pedir, y él sabe nuestras propias necesidades. Entonces debemos orar el Santo Rosario. El rosario tiene 50 pepitas, como lo vemos acá, tiene 50 pepitas que nos dan la oportunidad, el Señor, de cada día de amar y querer más el Santo Rosario. Son una decena, 10 Ave Marías, 10 Ave Marías que terminan en 50 pepitas, y las últimas que son dedicadas a nuestra Santa Madre Iglesia por la sanación, por la santificación de nuestros hermanos sacerdotes, de los cardenales, de los obispos y del mismo Papa. Cada misterio nosotros podemos nombrar a quienes queremos por nuestras necesidades, por nuestra familia, por la unidad de la familia, por nuestros hijos, para que cada día sean mejores hijos, buenos hijos y hijos santos. Entonces aquí nosotros tenemos el Santo Rosario, que es importantísimo, una historia hermosa. El rosario es de poder. Después ya les voy a hablar, les voy a dar unas cátedras especialmente sobre el Santo Rosario, el poder que tiene el Santo Rosario, y que nuestra Madre bendita del cielo nos lo dio a través del Santo Domingo de Guzmán, este dominico, pero que también nos lo reconforta fuertemente en la Virgen de Fátima. Entonces hay que orarlo todos los días, mañana, tarde y noche. Menos esté yo bajo de fe, más oración, porque a veces son crisis desérticas, crisis en las cuales nosotros podemos tener muchos problemas, pero que el Señor nos da a nosotros esa opción, esa oportunidad de podernos redimirnos a través de la gracia santificante, de la Eucaristía, la comunión, pero también del Santo Rosario. Entonces no bajemos la guardia, hay que orar todos los días. En la internet hay videos especialmente de cómo orar el Santo Rosario. Si ustedes quieren pueden ingresar en YouTube, y ahí van a encontrar el Santo Rosario, cómo hacerlo, cómo se hace, fácilmente lo pueden hacer. Luego tenemos como sexto, unirnos a una pastoral. Mire que nosotros debemos unirnos a una pastoral, debemos estar unidos a nuestra Santa Madre Iglesia. Nosotros no podemos ser ruedas sueltas, nosotros no podemos estar picando acá, picando allá, yendo aquí, yendo acá y sueltos. No, debemos tener un sitio, si el Señor no lo permite, dentro de una parroquia bien, sino dentro de una comunidad carismática, no carismática, dentro de un grupo juvenil, dentro de un grupo de infancia, etcétera, etcétera. Pero debemos estar unidos, porque allí nos empiezan a formarnos muchas cosas que nosotros necesitamos, las encontramos allí a través de las pastorales, dentro de las mismas parroquias. Entonces allí encontramos líderes y líderes que nos van a ayudar a formar, que el sacerdote está dirigiendo estas pastorales, pero que a su vez él delega a líderes, y estos líderes pues están formados para que también los puedan formar a ustedes. Importantísimo conocer nuestra Santa Madre Iglesia. Mucha gente que se ha ido de la iglesia, a veces no es ni por falta de fe, a veces ha sido más por falta de conocimiento que por falta de fe. Sí, muchos se han retirado por errores grandes y graves, que eso es humanamente
no hay que tapar el cielo, el sol con las manos. Es una realidad. Muchos se han ido por errores graves, sí, lo entendemos, pero también muchos que nos hemos quedado a seguir batallando por nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces debemos unirnos, debemos formarnos, debemos dejarnos formar y unirnos a un grupo de oración católico, a una pastoral, a una comunidad cristiana católica, realmente católica romana, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, la última clave: apartarnos de lo que nos intoxica, es decir, de las malas amistades. Resulta que cuando yo empiezo a caminar fuertemente, nos empiezan a salir muchas tentaciones. Esto no quiere decir que yo me vaya como un ermitaño a vivir solo en una ermita, no. Nosotros tenemos todos los días que trabajar, que estudiar, pero allí en este sitio nosotros tenemos que ser luz para ellos y no que ellos terminen siendo luz para nosotros y nosotros tinieblas para ellos. Al contrario, en medio de las tinieblas, nosotros como luz tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces debemos apartarnos de decirle no al pecado, no a la tentación y darle este gran ejemplo. Mire que el ejemplo arrastra. Si la gallinita con sus pollitos, cuando el pollito rompe el cascarón y sale, el pollito empieza a hacer lo que la mamá gallina le enseña. Si ella picotea, el pollito picotea, pica. Si ella come maticas, qué sé yo, todo lo que la madre tierra le regala, los animalitos, los pollitos empiezan también a hacer. Así somos nosotros en la vida con Jesús. Dice la palabra del Señor que seamos como ese olor, como ese perfume, pero que huele a Cristo. ¿Sí? Entonces, en medio de esas amistades, nosotros tenemos que llegar a evangelizarlos a ellos, así como a nosotros nos evangelizaron nuestros hermanos, nuestros pastores católicos, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestros cardenales y hasta el mismo Papa. Debemos también evangelizarlos a ellos en el trabajo, en la calle. A nosotros no nos puede dar vergüenza del Evangelio. Dice que si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, un día el Señor también se avergonzará de nosotros en el cielo celeste cuando nos encontremos con Él. No nos debe dar vergüenza llevar un rosario puesto, y es que nosotros no lo podemos esconder, ni nosotros nos podemos esconder y refugiar allá en la oficina, en el trabajo, y decir al compañero de trabajo: no, es que yo no voy a la iglesia y yo siendo yo un líder más, con más ver, voy a dar testimonio allí de que realmente yo estoy yendo a las cosas del Señor, yo estoy yendo a las cosas del Señor y el Señor me está formando. Entonces, importantísima esa parte, dar testimonio de vida de ese olor a Cristo que hay en nosotros. Es decir, evitar las malas amistades. Si tenemos malas amistades, hay que evangelizarlas. Hay que llevarlas también al camino, al redil, porque el Señor dijo que Él dejó las 99 para irse en búsqueda de esa oveja perdida. Dice, hay que evitar las adicciones. Hay muchas adicciones, demasiadas, y mal uso de las cosas nos han llevado a esas adicciones que luego pasan a ser unas enfermedades o unas patologías. Resulta y sucede que las adicciones, en este caso el abuso de las redes de internet, las redes de internet nacieron para nosotros educarnos, para nosotros poder ser educados en la fe, para poder educarnos, para tener como herramientas educativas, pero también para tener esa búsqueda de la fe. Ahí mismo lo podemos hacer. Entonces si nosotros utilizamos mal las redes sociales, pues grave, nos estamos formando mal. Entonces, ¿a qué le llamo utilizándola mal? Que a veces la utilizamos para la pornografía, para hacer chat de grupos que no se deben, grupos que hablan solamente cosas feas, cosas sucias, sino realmente tener amigos cristianos católicos que estemos hablando siempre en un mismo lenguaje, que nos ayuden a crecer. Pero también el abuso mismo de la televisión. Nosotros a veces le compartimos más al televisor que al Señor. Mire que el mejor televisor lo tenemos ahí en el sagrario. Mire que el mejor BlackBerry lo tenemos ahí en el sagrario. Mire que las mejores redes sociales están ahí en el sagrario. Vaya y visite el sagrario, esté 1 hora, 2 horas, 3 horas y comuníquese con el Señor. Chatee con el Señor ahí. Esté hablando en el Señor, porque el Señor habla a nuestro espíritu. Sí, nosotros podemos ver televisión, hay temas muy importantes, también es una herramienta educativa, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo.